Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Gracias por acompañarnos siempre en esta frecuencia de la pluralidad XEADC, en las 7:60, queridos amigos, en donde la pluralidad es verbo, el derecho a la información se ejerce, en donde la pluralidad es lo fundamental para que usted decida. Usted debe escuchar los diferentes puntos de vista e independientemente de lo que es la opinión, precisamente la información precisa. Queridos amigos, pues desde esta torre Tepeyac maravillosa les saludamos, queridos amigos. Agradezco a todos mis compañeros allá en cabina, compañeras y compañeros, que hagan posible este enlace mediático, queridos amigos. Vamos a arrancar, y yo quisiera antes que nada, en nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Frieital IAP, mandar todo nuestro cariño, nuestra felicitación a una jovencita muy linda, que es un ser humano extraordinario, además de muy inteligente, que es parte de nuestro voluntariado, de nuestros jóvenes que nos apoyan de muchas maneras. Yo le quiero mandar, reiterar en nombre de todos nosotros, nuestra felicitación a sus 15 años de Sarita Carrillo Tapia. Sarita querida, reina hermosa, te queremos mucho, te agradecemos por la alegría que nos das, por el ejemplo de vida que eres y por el estímulo de que eres precisamente al ver una persona como tú, que tiene un futuro prometedor precisamente por su calidad humana, independientemente de todo lo que sabes y de lo que compartes. Todo nuestro cariño, Sarita querida, un abrazo. Y a todos aquellos que cumplan años, su santo, cualquier festejo, queridos amigos, el día de hoy y todos los días, sepan que están en nuestro corazón. Felicidades a todos, queridos amigos, quienes sea su onomástico o su cumpleaños. Pues bueno, vamos adelante, queridos amigos, con Voces del Periodista, con el análisis de este programa. Vamos a arrancar, queridos amigos, el día de hoy en conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la mañanera. Pido de favor que pongan en mute los micrófonos de los maestros, por favor, para que estén cerrados mientras no se participe. Perdón. Bueno, en esta mañanera, queridos amigos, el presidente dio la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien señaló que hubo aprehensiones con un esfuerzo interinstitucional de las Secretarías de Defensa, de Marina y Gobernación, con la Coordinación Nacional Antisecuestros y del Centro Nacional de Inteligencia, en el caso de nuestra compañera asesinada Lourdes Maldonado. En este tenor se habló que seguirían las investigaciones por parte del subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja. Describieron la coordinación que se hizo y las acciones precisamente para dar con posibles responsables de la muerte de la muy recordada Lourdes Maldonado. Se dice que aún no se conoce el móvil del homicidio, pero que seguirá adelante la investigación. Por otra parte, de manera más reciente, apenas hace un rato, digamos, se confirmó que las 3 personas que fueron autores materiales del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, de acuerdo a esta información que les comentaba yo, de estos detenidos, presuntos culpables, se trata de un joven Guillermo, de 18 años de edad, uno llamado Kevin, de 22, y uno Eric, de 32. Imagínense, jóvenes, queridos amigos. Bueno, vemos este tipo de circunstancias dolorosas por muchos sentidos, y me refiero a esta descomposición
pero aquí lo que quiero comentar con ellos es que se sabe que fueron arrestados en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos, todos son ajenos precisamente a, digamos, no viven en Tijuana. Uno de ellos cuenta con antecedentes penales y los otros dos restantes pues cuentan con registro de investigaciones penales. Así es que ya iremos sabiendo más de todo esto, lo queríamos compartir con ustedes y bueno, pues vamos a seguir y vamos a dar seguimiento a toda esta información. Bueno, por otra parte, yo quisiera darle la bienvenida como siempre y agradecerle siempre toda su participación y su empeño al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas de México en el estado de Campeche, conductor de A Fuego Lento. Maestro querido, vimos y vemos una gran determinación por parte del presidente de la República de mantener el control de nuestro sector eléctrico y fundamentalmente también del tema del litio. Esto ha convertido y se ha llevado a un debate en una delicada agenda internacional donde añejas políticas apátridas y neoliberales se encuentran completamente fuera de la 4T y obviamente en una pugna por estos intereses. Aquí es vital hacer un debate perfectamente documentado y dejar en claro las nuevas reglas del juego en materia de energías limpias y la soberanía nacional sobre el sector. Vamos a tocar este tema y posteriormente no se pierdan el programa, no les cambien, queridos amigos, a ver qué son pues los juegos internacionales que hay precisamente por preocupación de que un país soberano como México pues esté simplemente defendiendo ni más ni menos que su soberanía su soberanía y su seguridad nacional, queridos amigos. Así es que vamos a ver también esto, pero por lo pronto yo le pediría a usted, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, como conocedor y que nos ha documentado desde hace más de 20 años en la revista Voces del Periodista, datos sobre este tema. Lo escuchamos con mucha atención, maestro. Muchas gracias. Adelante. Sí, licenciada, muy buena tarde a toda la amable audiencia de Voces del Periodista. Y sí, efectivamente, estamos en este momento en un punto muy importante, muy álgido, vital para nuestro país en lo que fue un proceso de campaña, una promesa permanente de campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador durante todo el tiempo que aspiró a ser presidente de México hasta lograrlo con un voto inédito, democrático y arrollador en el 2018. Estamos ante un sector tremendamente importante para el mundo, para la geopolítica, y vaya que de eso sabe mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en donde después del inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, cuando irrumpe en nuestra vida nacional el modelo neoliberal, se empiezan a hacer una serie de ajustes jurídicos, políticos, empresariales, completamente en contra del salvaguardar los intereses energéticos que son de seguridad nacional y toda una serie de políticas en la cual, modificando nuestra Constitución, se fue haciendo legal lo ilegal y se fue permitiendo que sectores tan estratégicos e importantes como los petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, siempre constituyendo un gran atractivo por todo lo que genera en recursos económicos y lo que permite manejar volúmenes altamente admirables de dineros y de convenios y de contratos, pues fue el objetivo básico y fundamental del neoliberalismo. Tenemos una historia amplia y vasta de actos apátridas, realmente denigrantes, como fue los acuerdos de agua con el presidente Ernesto Zedillo, que le costó la vida a un senador panista, y tenemos también la desaparición de Isla Bermeja, donde perdimos todo el control de las 200 millas de mar patrimonial
sobre los hoyos de Dona, y tenemos ejemplos que a nivel internacional no podemos olvidar para entender qué es y en qué consiste la lucha que hoy se lleva a cabo por parte de la Cuarta Transformación y la defensa que se está haciendo en recuperar del mismo camino y bajo el mismo contexto, modificar las leyes que le dieron legalidad a lo inmoral de hacer negocio con la industria eléctrica y con la industria petrolera, y la importancia que esto tiene en la seguridad nacional. Parece que no tenemos memoria y es muy fácil olvidar lo que significó en su momento el drama de aquella empresa, también con mucha similitud a lo que hoy estamos viendo en el sector eléctrico y en el sector petrolero, donde la reforma eléctrica y la reforma eléctrica que hoy defiende básica y fundamentalmente nuevas reglas de participación de la iniciativa privada. Nadie les está nacionalizando nada a la iniciativa privada, pero sí se está estableciendo un control del Estado para nuestros elementos fundamentales, como es concretamente el litio. Decía yo que ahí está el ejemplo tremendo que sacudió la economía no solo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino también del mundo con el tema de Enron. Lo mismo que se intenta establecer en nuestro país a partir de todas esas empresas eléctricas que recibieron y que se agudizó toda esta modificación constitucional completamente inmoral para arrebatarnos a los mexicanos, a la nación, a la patria, el control precisamente de la energía. Este es un tema que es muy profundo y que hoy lamentablemente parece que quienes la defienden no tienen ni idea de lo que están hablando cuando se dan estos foros, y los que están en contra de estas reformas, por supuesto que les conviene tener frente a ellos gente que carece totalmente del conocimiento histórico, político, jurídico y moral que debe esgrimirse para hacer lo que cualquier otro país estaría haciendo. Tenemos que ir a corte, ¿verdad, licenciada? Exactamente, maestro querido. Queridos amigos, vamos a corte, por favor, no se despeguen. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Continuaremos escuchando al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza sobre este comentario de la determinación de México por defender la soberanía nacional y la seguridad nacional, en esto que comentó el día de hoy en la mañana el presidente de la República, pero que además lo constatamos precisamente y vamos a seguir hablando de todo lo que hay alrededor de esto para abrirlo precisamente hacia el sector internacional. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, lo seguimos escuchando. Adelante. Sí, licenciada. Y efectivamente estamos viendo que dentro del proyecto de la Cuarta Transformación se dijo y se prometió, y fue una de las banderas más firmes de campaña, fue recuperar el control de nuestro país sobre en materia energética. Se está haciendo la recuperación de petróleos mexicanos con la reconfiguración de plantas de refinamiento, con la construcción de la refinería Dos Bocas, y por supuesto se está revisando todo el sector eléctrico, que básicamente a partir de ya en forma muy aguda y muy drástica durante los gobiernos de Vicente Fox y concretamente con Felipe Calderón, se crea un marco legal que es total y completamente inmoral y en contra del país. Y lo que estamos viendo hoy que sucede en España con los altos costos son las mismas compañías a las cuales se les creó un marco jurídico que va total y completamente en contra de la viabilidad y de la factibilidad de ser soportado. Fue un acto totalmente inmoral. No quiero hablar de ilícito porque se creó el esquema jurídico. Fue un acto premeditado, como fue premeditada la reforma energética, como fue premeditada la contaminación del manto Cantarell, y como fue premeditado la intención de terminar el control del Estado con el petróleo mexicano, incluso cuando llegó a estar a $0
en exportación. Hoy, como lo dijimos en su momento, licenciada Celeste, porque hay que recordarlo, lo dijimos, el petróleo volverá a repuntar, el petróleo volverá a seguir siendo, como lo ha sido en el mundo, el factor fundamental del desarrollo presupuestal, del desarrollo técnico, en tanto cuanto se avance. México tiene litio, estamos defendiendo el litio, se está defendiendo la soberanía del litio. El tamaño del interés internacional lo ha dejado en claro que se envía al ex vicepresidente de los Estados Unidos de norteamericano a que intente crear grupos sobre energías eléctricas limpias en México. El fondo ha sido, y lo ha dicho el maestro Sánchez Beni, se ha dicho constantemente aquí, el fondo de este asunto es el control de litio y, por supuesto, revertir esa concesión que se dio en el sexenio pasado a favor del gobierno de popular chino. ¿Por qué? Porque el energético y este mineral altamente cotizado es de México, pertenece a México, y lo único que estamos haciendo es no concesionarlo. Todo lo que está, tierras, aguas, cerros, subsuelo, nuestra Constitución lo establece, es de la patria. Y eso es simple y sencillamente lo que hay que ir explicando, no caer en posturas radicales e incluso en donde más parece que el que más grita es el que cree que tenga razón. Aquí hay que sustentarlo. Por eso me parece interesante que se hagan esos planteamientos y que se le diga, así como en su momento Enron fue un factor que casi crea un conflicto internacional o creó un conflicto internacional y que fue zona de campañas, de pago de campañas, así lo fue en su momento Oceanografía y así en su momento lo han sido todas estas empresas. No olvidemos Repsol, cuántos miles de dólares se pagaron para tener una silla en Repsol cuando simple y sencillamente era más vanidad y favorecer al Partido Popular Español para sus elecciones en esa zona que controla el dicho partido. Astilleros, obras que se pudieron realizar en nuestro país, siempre viendo en el plan del negocio y el enriquecimiento inescrupuloso. Ahí terminaría. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Pues, queridos amigos, en este mismo contexto yo quisiera, antes de dar la voz al maestro don Rodolfo Sánchez Mena con su extraordinario análisis geopolítico precisamente, nada más para contexto, China y Rusia acaban de declarar una nueva era de multipolaridad, desafiando con esto el intervencionismo estadounidense. Esto después de que se reunieron en Beijing Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia, y emitieron una declaración conjunta que aclara las divisiones ideológicas de la nueva Guerra Fría. Estas son, pues los euroasiáticos llaman a la multipolaridad, queridos amigos, a la cooperación, a la soberanía y la redistribución del poder en el mundo. Esto está totalmente contra la hegemonía unipolar y el intervencionismo de Estados Unidos. Hago una pausa para pedir, por favor, a los maestros que cierren el micrófono. Hay un micrófono abierto, por favor, de alguno de ustedes. Ciérrenlo, por favor, porque se mete un ruido. Muchísimas gracias. Bueno, por otra parte, es importante, queridos amigos, reflexionar que vivimos hoy un momento de enormes cambios. Hay un paradigma en la política internacional. Entonces, la integración política y económica de un bloque como es el euroasiático para contrarrestar el bloque imperialista de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN, puede ser el desarrollo más importante que vivamos en esta época que nos ha tocado vivir, queridos amigos. Así es que Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia, con esta reunión que celebraron y que es histórica en Beijing, pues ya publicaron la declaración conjunta, que en cierto modo es una especie de manifiesto, y aquí quedan muy claras las divisiones ideológicas de la nueva Guerra Fría, o sea, la parte euroasiática que llama a la multipolaridad, a la cooperación, al respeto a la soberanía y a la redistribución del poder en el mundo, contra precisamente pues la hegemonía unipolar y el intervencionismo
de intereses pues estadounidenses, queridos amigos. Así es que, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en el contexto de estos reacomodos, de estas declaraciones, que incluso ya hay un manifiesto firmado, declaraciones hechas desde esa región del mundo, con una división absoluta en la visión de intereses, ¿qué nos puede usted decir precisamente, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, ante la visita de John Kerry y qué negociaciones se podría traer bajo el brazo a cambio de la reforma eléctrica? ¿Qué puede pasar de todo esto? Ya que ya se filtró que ha habido y hay una circunstancia muy delicada, precisamente con participaciones e intervenciones de la EDEA, del FBI. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo le pediría a usted, si fuera tan amable, que pues su análisis fundamental en todo ello, maestro querido. Adelante, don Rodolfo Sánchez Mena, académico, directivo del club y parte fundamental de Voces del Periodista. Un saludo también a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de donde él también es directivo ahí. Gracias, maestro. Lo escuchamos con mucha atención. Iremos al corte, pero regresaremos con usted. Lo escuchamos. Adelante. Adelante, no se escucha, maestro. Adelante, por favor. Don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, se cortó. Bueno, queridos amigos, ahorita vamos a procurar hacer el enlace nuevamente porque se nos cortó precisamente el contacto con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y debemos de estar muy atentos, queridos amigos, muy atentos precisamente de este análisis. ¿Qué habrá a cambio de la reforma eléctrica? ¿Qué hay? Habrá cuestiones precisamente que hoy mencionó el presidente, de espionajes, de todas estas cosas, no sé, usted hay que ver, hay que estar atentos con todo esto, queridos amigos. Así es que, bueno, espero ya regresar a la línea con el maestro con don Rodolfo. Adelante, por favor, don Rodolfo, lo escuchamos. Con muy buenas tardes, estimado público, compañeros. Hoy es un día especial por una serie de acontecimientos que se están dando en lo internacional y en lo nacional, como bien lo comenta nuestro secretario general al decir de la reunión tan importante, trascendente en China con Juegos de Invierno. Y bajo esta situación, el diálogo entre el presidente Putin y el presidente Vladimir Putin sobre la situación que priva en el mundo, presentando todo un programa de cambio geoestratégico mundial en términos muy, muy importantes para la humanidad. En ese grupo, de ese trabajo de propuestas que realizaron, también se recibió el presidente de Argentina, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, logró una serie de acuerdos muy importantes que tienen un impacto en toda la región latinoamericana y en el mundo, como es el que se declare Argentina a la puerta de negociación para la ruta de la seda, que es el proyecto más importante en términos de comercio y desarrollo, con las aportaciones de China para la creación de infraestructura, pero además la petición del presidente Fernández de ingresar a México a los BRICS, que es el programa de integración supranacional donde participa Sudáfrica, donde participa China, donde participa Brasil, Argentina sería el segundo país en unirse a los BRICS, ahora que China tiene la presidencia pretempore de los BRICS. ¿Sí me está escuchando, Celeste?
Claro que sí, maestro querido. Pedimos una disculpa, queridos amigos, por una falla nuestra, una falla de nuestra producción. Con la cuestión de los enlaces ha habido cortes, tuvimos una falla eléctrica y seguramente eso fue lo que pasó. Y entonces en lo que se retomó tanto el internet, las llamadas y todo eso. Disculpen ustedes, por favor, este error es totalmente ajeno a nuestra casa que es ABC Radio. Así es que bueno, vamos a continuar. Yo le pido al maestro don Rodolfo Sánchez Mena continuar con su análisis, precisamente, maestro, con esta presencia de John Kerry en México, con pues lo que se está viviendo ahora y con los intereses, precisamente sobre todo en la recopilación histórica que hizo el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, de la cantidad de intereses que se están tocando con la reforma eléctrica y en el tema que usted, como bien lo recordaba don Enrique, precisamente que usted puso desde hace tiempo y que lo ha manejado sobre la importancia del litio, que por cierto ya se sabe que el litio no solamente está en Sonora, o sea, ahí hay litio, pero en otras regiones del país también lo hay. Lo seguimos escuchando, don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante. Efectivamente, el día de ayer se dio a conocer que tenemos litio por lo menos en 18 de los estados del país. Esto es un cambio profundo en la calidad y en la cantidad de los recursos energéticos que poseemos y que nos recuperen la posición que teníamos en los años 50 y a principios del siglo pasado. Sí, pero estos intereses sobre el litio lo ambicionan dos potencias, China y los Estados Unidos. Y pues esto ha dado lugar, sin lugar a dudas, que estamos viviendo una guerra por el litio en el país. ¿De qué manera se expresa? Como lo comentamos el lunes en este programa, con la narcoinsurgencia que se ha radicado en los estados de Guerrero y Michoacán. ¿Sí? Ahí es con toda claridad, pero también en Zacatecas, en donde hay una cantidad enorme de muertos que han sido exhibidos inclusive en los puentes de esta entidad. Una guerra que se vive regionalmente de Zacatecas a Sonora. En este contexto es cuando llega el representante del presidente Biden en materia de clima, John Kerry. ¿Quién es John Kerry? John Kerry es una figura de primer nivel en los Estados Unidos. Fíjense ustedes que él fue más ni menos candidato a la presidencia en el 2004 por el Partido Demócrata. Perdió ante Bush, pero con el presidente Obama volvió a ubicarse después de ser senador y ser secretario de Estado en lugar de Hillary Clinton. Tenía todos los visos para ser candidato a la presidencia, pero esto se lo ganó Hillary Clinton, que como ustedes saben también fue derrotada por en las elecciones con Trump. Nuevamente regresa John Kerry, ahora como representante del clima de los Estados Unidos, un zar que ve por las cuestiones climáticas del mundo, que es el tema más importante que están negociando los Estados Unidos en esto que efectivamente es una nueva etapa, una segunda fase de la Guerra Fría. ¿Qué trae bajo el brazo Kerry para negociar en México el petróleo, además del petróleo, fundamentalmente el dominio norteamericano sobre los vastos recursos energéticos de México y contener o suprimir la reforma eléctrica de México? ¿Qué trae bajo el brazo? Pues un expediente, mismo que su parte fue dado a conocer por un columnista muy cercano a estas fuentes de poder de la embajada. ¿Qué nos dice el expediente? Pues es un
es una bomba política que mañana vamos a ver las repercusiones que esto tiene. ¿En qué consiste esta bomba política? Si ustedes recuerdan la trampa que se le puso a quien fuera una gente muy cercana a López Obrador y fue filmado y que fue llamado el caso del señor de las ligas, pues eso queda pequeño. Y se reproduce la misma estrategia de ataque haciendo ver a la gente más cercana del presidente como gente corrupta. Pues ahora pasamos a una situación muy delicada, que es un expediente de la CIA, de la DEA y del FBI, ¿sí?, que reunieron elementos y documentos y pruebas y testimonios sobre un conocido empresario de Tamaulipas, Sergio Carmona, que fue conocido, ha sido asesinado en días pasados, y que es un huachicolero pero con mucho poder, al grado de relacionarse con la directiva, con los dirigentes de Morena, y a través de los dirigentes de Morena, correr, se dice en estos testimonios, 500 millones de pesos para el financiamiento de todas las campañas de Morena de gobernador, que recordemos ganaron de ellas 11 e importantes diputaciones. Pues bien, estos recursos que llegaron a manos supuestamente de los candidatos y sobre todo de las áreas estratégicas como lo son los candidatos de California, aquí y de Sinaloa, vemos que la pretensión de esto sería anular las elecciones del año pasado. Y esto pues es un golpe muy duro para la propuesta que está llevando a cabo el presidente López Obrador para que se lleve a cabo una consulta de ratificación de mandato. Y bueno, pues este es un golpe muy duro para la dirigencia de Morena y para la sucesión presidencial celeste, porque como sabemos, los Estados Unidos va a tratar de negociar no solo los recursos energéticos del país, sino también tratar de imponer un candidato cercano a sus intereses, ahora que está muy fuerte y que ya está avanzada la sucesión presidencial. Esta es la situación que se está viviendo. Mañana habrá más información, pero no cabe duda que el peso político que tiene Kerry frente a la situación que está viviendo en los Estados Unidos, sí, la campaña de Biden, su debilidad interior, él bien podría ser el nuevo secretario de Estado y candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Tiene todo para hacerlo, porque desde su formación académica, él gay, pero también en su carrera militar, la de su padre y la de él mismo, pues recordemos que él fue jefe del Comando Sur, también fue jefe de la campaña antidrogas, para antidrogas, y ahora regresa al frente de esta negociación tan importante, pero para hacerlo pone sobre la mesa los documentos probatorios investigados por la CIA y por la DEA, por el FBI y por la DEA. No olvidemos que la DEA había tratado de encarcelar al general Cienfuegos, y nos vamos con esto a un corte. Perfectamente, no tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, en estas frecuencias en donde la pluralidad es verbo, en ABC Radio las 7:60. Queridos amigos, precisamente seguiremos escuchando el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en donde vemos pretensiones, en donde vemos visiones diferentes, en esta multipolaridad, en donde en Eurasia ven por la multipolaridad, el respeto a los intereses nacionales, y por otra parte vemos estos intereses norteamericanos. En esta dimensión es la guerra, el espionaje. Si están hablando de estos datos, ¿qué datos no habrían tenido
de aquellos quienes gobernaron con personajes como Genaro García Luna. Imagínense nada más los chantajes, donde seguramente ahí estaba el movimiento, precisamente en todo ello. Y más aún, sí, también no quitamos el contexto, este financiamiento del que se sabe, del financiamiento norteamericano a la oposición mexicana. Entonces, aquí pues vamos viendo las cosas de una manera sumamente complicada, pero esto era para los mexicanos que nos hemos ido politizando y que vamos en medios como ABC Radio, que es plural, el que usted saque sus conclusiones, queridos amigos, pero a base de información. Realmente esto independientemente de lo que es los análisis, pero aquí es fundamental escuchar un personaje como los que están en esta mesa. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo seguimos escuchando. Adelante. Celeste, estamos en un momento de serias turbulencias políticas. Sí, en medio de estas turbulencias, bueno, pues hay que pensar que esto es como la rueda de la fortuna o el famoso cuando siente uno en el estómago cómo se le llena a uno de pánico. Y en este pánico escénico, pues no dudamos que muchos de los involucrados estén procurándose en este momento protegerse, pero también tratar de echar la culpa a otros y encontrar chivos expiatorios para esta situación, que no cabe duda, Celeste, así como usted lo plantea, se trata de frenar estos cambios profundos como los que se avecinan en América Latina. Hay un cambio drástico, profundo geopolítico en la situación que está viviendo el mundo, y lo que se quiere hacer y lo que se pretende es atar el futuro de México a los intereses que están privando en los Estados Unidos de una facción que pretende ser hegemónica, pero que no ha demostrado hasta este momento cómo lograrlo. Y para ello se está presentando esta situación que ya conocíamos, de cómo se daban estos golpes en México. No es el primero que se da como el que se pretendió dar con el secretario de la Defensa, pero hoy la DEA ha regresado a México y bueno, pues entonces con su regreso que están ahora yéndose hasta arriba, que con esta información que no cabe duda que está construida con elementos de inteligencia, pero vamos a ver qué tan ciertos son. Aquí, maestro querido, es muy importante también considerar esto. Démonos cuenta cómo a partir del 9/11 del 2001 se dio toda una reconfiguración precisamente para volverse una especie de gobierno mundial, que es lo que ellos querían, y a lo que se les está dando y cayendo como una bola de boliche precisamente con la fuerza económica real china y la parte rusa, que sea totalmente distanciado de la cuestión de las guerras y de estar a favor de la soberanía de los países. Así es que esto se ha puesto en evidencia, y quienes quedan del otro lado de la parte pues que tenemos nosotros de vecinos, imagínense, ellos señalan con el dedo. ¿Qué pasaría cuando se les señale con el dedo a ellos? ¿Qué ha pasado cuando ha habido investigaciones internas hacia este grupo de poder que ahora está en los Estados Unidos, que vemos que simplemente tiraron de las redes a un presidente de la nación norteamericana? De este tamaño son los intereses y así se la juegan, porque aquí independientemente de cada país debería de tener su soberanía, no, hacen todo esto precisamente para manipular. Se ve, en dado caso, se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y a esto me refiero cuando si ellos no sabían el tipo de personajes que gobernaban, algunos de ellos, no puedo generalizar porque hubo gente
muy positiva, pero hubo mucha gente que no lo fue y mucha gente entreguista de la soberanía nacional. Y eso sí no los vieron, nunca los señalaron. En su momento jamás señalaron a ellos. Entonces, eso es sumamente un ejemplo también de reflexión para que nos demos cuenta de qué tamaño estarán los intereses de aquel lado, que no se hace nunca un señalamiento, siempre se señala al otro, obviamente por los intereses de los que ya platicamos y expresaron los maestros. Yo quisiera ahora pasar con nuestra queridísima Ceci Tapia, Solidaridad Mix. Ceci, querida, se nos pasó el tiempo, pero no podemos dejar de preguntarte con la parte específica de la circunstancia hacendaria en México, con todas las reformas que ha habido. ¿Cómo están las plataformas tributarias, Ceci? ¿Qué es lo que es importante para nosotros conocer en estos momentos? Adelante, Ceci. Adelante, Ceci, no te escucho. Claro que sí, muy buenas tardes, querida Celeste, maestros. Pues bueno, las plataformas tributarias en México con estos cambios de reciclo ya están funcionando. Obviamente tienen que darse cuenta, no solamente en el cambio de regímenes, como que derogaron el régimen de incorporación fiscal, o que está ya el régimen simplificado de confianza, y que de repente dicen no puedo facturar. Bueno, esto sí se puede hacer, pues tienen que buscar las actividades empresariales, solamente de régimen simplificado de confianza, y ahí poder declarar el impuesto sobre la renta. El IVA se va a declarar igual que se ha hecho durante todos estos años de la dicha plataforma, el mismo procedimiento, no hubo cambios, querida Celeste, y eso porque he visto en las redes sociales mucha inconformidad porque no saben qué hacer, porque mucha gente dice, oye, no puedo facturar en el nuevo formato 4.0, bueno, esto parece que habla uno en otro idioma, pero si no puedes facturar en 4.0, regresa al 3.3, es igual y estamos en una fase de convivencia. Revisa tu 32D, es decir, que tengas una opinión positiva, y también revisa que no debas algún cambio de régimen, que tus actividades sean las que estás diciendo para que tengas la posibilidad de declarar. También recuerden que este mes es el mes de la declaración anual de riesgo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos estos recordatorios son para que no se te pase la fecha y no haya un momento que digas, bueno, me van a multar o tengo un problema porque o me va a aumentar mis cuotas de trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social porque no hice esta declaración. Entonces yo creo que sí es una cosa muy importante, más allá de lo que se pueda decir. Recordemos que lo que está sucediendo en el país y en la economía tiene mucho que ver con el Bitcoin. Ustedes han de haber visto en las redes sociales que de repente dicen, oye, El Salvador perdió 15 millones de dólares, etcétera, etcétera, pero esto es como para que la gente se espante. Yo creo que sería muy buen momento en que bajen en sus celulares una aplicación de Bitcoin, inviertan 100 pesos y empiecen a ver cómo funciona el mundo electrónico con las monedas, porque es muy probable que el futuro esté ahí, y este futuro nos va a quitar a los bancos centrales de cada país que manejan hoy no solamente la moneda, sino también manejan pues el valor de las monedas, y que es la razón por la que el Fondo Monetario Internacional está pegando de gritos, los mexicanos y el mundo entero está viviendo una devaluación pues muy, muy complicada, y bueno, quería Celeste, pues yo creo que eso sería lo más importante, más aparte en las empresas de litio que el presidente anunció que se va a hacer. Es mi comentario, gracias. Gracias, Ceci, querida. También yo me pregunto que así como hay bancos y ahora son bancos, ¿no serán los intereses también que manejan las redes, las grandes plataformas que también estén interesados en desaparecer el dinero físico? También eso es sumamente delicado. Entonces es muy complicado. Recuerden que la economía física, sí, hay que estar con la economía física también muy al tanto, ¿no? Ahorrando en oro, en plata, ese tipo de cosas, valores reales. Gracias. @pat_04 Patricia Vázquez, gracias, @raspadito39, gracias, @Carlos A. Jiménez 4, a Prometió Nuclear, a Celes Renovada, a F-L-V23, Pusenrap,
gracias al Castro Quadrivium Editores, gracias a @Río Sanamá, gracias a Compi 1570, gracias Compi querida, Perla Tapatía, @Perla Tapatía, gracias Filipo Cádiz, @Filipo Cádiz, gracias @Pi_Pi, gracias a Diana 40929662, gracias Partisano_4T. Queridos amigos, a todos ustedes y a todos quienes nos escuchan, por favor sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata, de que todos nos escuchemos. Gracias, un abrazo.